Bueno, Carlos, tenemos algunas preguntas también para ir volviendo al tema de tu presentación. Sí. Eh, Quizás aclarar un poco algunas acciones que tú consideras pueden ser pertinentes para formar sinergia entre lo que es adaptación y mitigación. Ok, pues creo que aquí hay cosas que pueden ser muy claras. Por ejemplo, una de las acciones más efectivas es, por ejemplo, la infraestructura. A qué le designamos presupuesto? Es muy importante en la forma en cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a utilizar esa infraestructura. Ahora, esa infraestructura, si está destinada, por ejemplo, a un uso que nos incite a usar medidas, por ejemplo, en transporte no motorizado, que nos incite a una movilidad distinta, que no sea basada en combustibles fósiles, o que se fundamente en el uso de energías renovables, va a tener un impacto en mitigación y al mismo tiempo nos va a ayudar a adaptarnos a una nueva forma de crear esa ciudad. ¿Sí? Entonces, si esa inversión en infraestructura es digamos, puede ser una sinergia muy clara entre la forma de mitigar gases de efecto invernadero y al mismo tiempo adaptarnos como ciudad a una nueva dinámica de cambio climático. La otra es, digo, se me ocurren varias, pero la otra puede ser, por ejemplo, el desarrollo de modos o formas de energía renovable, pero descentralizada. Este es un ejercicio muy bonito, además, en el sentido de que es muy democrático, genera una nueva forma de producir y generar energía, ¿sí? Y al mismo tiempo empodera a la gente al momento de generar y producir esa energía. Eso quiere decir que no dependemos del sistema centralizado, no dependemos de las fallas de ese sistema y del control que tiene ese sistema sobre nuestras vidas, sino que producimos una herramienta que nos da, o sea, la energía se convierte en una herramienta, nos empodera con esa herramienta para decir, el sistema que producía esas emisiones ya no depende de mí, sino yo tengo la capacidad de producir mi propia energía y adecuarla como yo prefiera. Y eso es un tema que tiene que ver con mitigación y adaptación. ¿Por qué? Porque la nueva forma de energía es limpia, es renovable, es decir, puede ser solar, que es el ejemplo más claro, y es adaptación porque nos hace no dependientes del estrés que va a tener ese sistema el crecimiento, con el crecimiento de la temperatura, es decir, con el cambio climático vamos a tener que adecuar esos sistemas cada vez más a esa distribución. Entonces, un abasto aislado, una generación distribuida, es una forma de adecuarnos a esas dos cuestiones. Y como yo les decía, es una sinergia porque es costo efectiva, nos genera democratización energética, reduce la pobreza, etcétera, etcétera. Perfecto, Carlos, muy interesante, gracias. Eh, Quisiera plantear una pregunta volviendo a Andrea, en este caso. eh, bueno, en el curso los participantes están en proceso de diseñar metas climáticas. Entonces, Carlos mencionó recién la idea de medidas costo efectivas. Entonces, quisiera preguntarte, Andrea, ¿cuáles consideras tú o que son de tu conocimiento o mediante los ejemplos de CDP que serían las acciones más costo efectivas con las cuales una organización podría comenzar a realizar acción climática? Ujú. Gracias, Gracias, Cristóbal, por la pregunta. Yo creo que una acción que todos pueden hacer, que es de costo prácticamente cero, es eficiencia energética, ¿no? Y algunas veces lo que tiene que hacer es ver, por ejemplo, vamos a pensar en una ciudad, en los predios eh, del gobierno local, es identificar cuáles son los predios que bien, están demandando mucho el uso de energía, ¿no? Y verificar cuáles acciones que se puede hacer para disminuir este uso, ¿no? De energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, el uso de aire acondicionado por la noche, eso no es necesario. Dependendo do departamento, se não é um departamento de informática, isso não é necessário. As luzes acesas durante o dia, se pode utilizar a luz solar, por exemplo. Então, há muitas ações que necessitam ser identificadas e que
el costo para hacer esto es prácticamente cero. Y el retorno de esto es muy grande, ¿no? El costo que la ciudad va a tener, la reducción de costo de pagamento en la cuenta será muy baja en comparación con la anterior. Perfecto, perfecto. Y en línea con lo que serían las acciones cuando una organización mide su huella de carbono, aquí nos está preguntando un colega, ¿cada cuánto tiempo debería volver a realizar una medición de huella de carbono? ¿Tienen ustedes algún estándar el cual pueden recomendar o sugerir? El ideal, por ejemplo, para las empresas, ellos miren todos los años. Ah, y para las ciudades, esto depende a cada 2, 3 años, pero también recomendamos todos los años. Por ejemplo, si la ciudad utilizara GPC como estándar, lo más trabajoso será el primer año, porque donde tiene que identificar cuáles son las fuentes de emisión, dónde buscar los datos para compilar el inventario. Una vez hecho eso, yo creo que se queda más fácil hacer esto anualmente. Por eso que es muy importante cuando, por ejemplo, una ciudad elabora su inventario, es importante el inventario ser hecho por la propia equipo y la equipo que se queda en la ciudad. Independiente si hay cambio de la administración, este equipo va a permanecer en la ciudad, en el departamento de cambio climático, que va a hacer el update del inventario en los próximos años. Perfecto, Andrea, perfecto, muchas gracias. Em, Carlos, para ti nos llega una pregunta, esto viene de un municipio, bueno, principalmente en relación a los residuos sólidos, la cual es una preocupación para los municipios de toda América Latina, pero ante la posibilidad de generar biogás mediante las plantas de tratamiento de aguas residuales, desechos sólidos, que claramente ahí se presentan varias oportunidades. ¿Conocen fuentes de posible financiamiento para ese tipo de proyectos? ¿Hay empresas dispuestas a invertir en este tipo de iniciativas? Eh, sí, pues efectivamente creo que el problema es claro, creo que presenta una acción costo efectiva, como mencionábamos, muy atractiva. Sí conozco listados, por ejemplo, de varios proyectos que ya hay. Conozco algunos en México y otros en América Latina. No tengo específicamente ahorita los nombres, pero con muchísimo gusto podemos, les puedo enviar un reporte en donde aparecen algunos que están financiando esos proyectos. Perfecto, perfecto. Ahí en línea con también intervenciones a nivel urbano, también Carlos, me gustaría mencionarte un comentario y también una pregunta en relación a lo mismo. Una participante menciona la necesidad de impulsar, por ejemplo, proyectos que apoyen la soberanía alimentaria dentro de los centros urbanos, donde claramente el impacto que genera el cambio climático a causa de la urbanización está generalmente justamente haciéndonos perder espacio para cultivar alimentos, ¿no? ¿Puedes referirte sobre proyectos o iniciativas vinculadas a soberanía alimentaria en los centros urbanos y qué tipo de sinergias podrían existir entre adaptación y mitigación en este tipo de proyectos? Claro, digo, ese es un tema maravilloso, creo que efectivamente es así dado en el clavo. Creo que entre ese problema de la seguridad alimentaria y el problema, por ejemplo, del drenaje, son dos claros ejemplos de cómo la condición urbana nos hace dependientes de sistemas que tienen un alto impacto ambiental, alto impacto en cambio climático, ¿no? Entonces, específicamente en el tema de la soberanía alimentaria, me parece fundamental. Hoy las ciudades son los principales consumidores de alimento y casi todo ese alimento se produce en el campo. Es decir, hay 200 grandes compañías que básicamente absorben el 75% de la producción y ese 75% de la producción es lo que constantemente demandamos. Entonces, la, la agricultura urbana, ¿sí? O esa soberanía alimentaria a nivel urbano, lo que produce es primero una reducción de esa dependencia. Al segundo plano, nos empodera a nosotros otra vez desde la forma local, que le habíamos hablado, del abajo para arriba, del bottom-up, para tomar decisiones locales que tengan un menor impacto de cambio climático.
Entonces es una sinergia que además empodera a la comunidad, produce otra vez este proceso de empoderamiento democrático, social, a nivel local y por ende genera un sentido de comunidad. A mí eso me parece fundamental, porque solamente así podemos tomar esas acciones bottom-up. Y sí, efectivamente, también tiene un impacto de mitigación, porque dejamos de depender de todos esos impactos y esas externalidades que tienen que ver, que están relacionadas con cómo importamos esa comida a nivel local. Sí, perdón, a cómo importamos esa comida del campo a la ciudad, sí, de lo rural a lo urbano. Entonces, me parece una gran forma de romper de esta disrupción de esta dependencia y los sistemas. Ejemplos, hay este grupo internacional que se llama, ay, no me acuerdo del nombre, pero ahorita se los escribo, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero sí hay varios ejemplos de cómo ciudades han empezado a fomentar este tipo de proyectos. Por ejemplo, hay varios en la ciudad del este de Nueva York que han tomado estos espacios y los han convertido en espacios de generación de comida para la comunidad. Hay el ejemplo de Grecia, de varias mujeres que se han organizado para tomar los espacios y empezar a producir agricultura local a nivel de la ciudad y empezar a hacer ejercicios de trueque, de cambios y acceso a distintas formas de agricultura. Y hay ejemplos en Estados Unidos pues, más específicos que tratan de impulsar este tipo de agricultura. Entonces, sí, ahorita les paso el nombre, lo tengo aquí apuntado en algún lugar, ahorita lo encuentro y se los envío. Pero sí, me parece que este tema es fundamental. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Aprovecho de complementar que, por ejemplo, la ciudad de Quito, Ecuador, tiene una iniciativa muy interesante sobre agricultura urbana y soberanía alimentaria. Los invito también a revisarlo en el portal del municipio de Quito. Em, Quizás una última pregunta, que en este caso, bueno, la vamos a presentar a Andrea. Em, por dólar invertido, ¿qué disminuye más? ¿Cuál es el potencial de reducción de gases de efecto invernadero por dólar invertido? ¿Existen análisis que se hayan realizado para conocer ese tipo de detalle a nivel de los análisis costo-efectividad? Eu creio que sim, Cristóvão, pero isso depende de cada ação, não? Não tenho acá os números agora aqui comigo, pero sim há esses estudos para ver qual é quanto que vou invertir e qual é o retorno, quanto que vou reduzir de emissões e qual é o retorno em termos de redução de custo. Não tenho acá este número para apresentar-lhes em minha cabeça. Perfecto, gracias Andrea. Estamos llegando ya al final de la sesión de preguntas. Quisiera solamente plantearles tanto a Andrea como a Carlos una pregunta abierta, si es que pudieran, desde su perspectiva, desde su experiencia, darle alguna recomendación a los participantes del curso que justamente en este momento están en el proceso de diseñar diseñar metas de acción climática. Recordemos que tenemos colegas de municipios, de ONG, de empresas, también de gobiernos nacionales. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son los temas que son más relevantes, los puntos más relevantes? ¿Qué nos podrían recomendar? No sé si quisieras partir tú, Andrea, luego dejamos el espacio a Carlos. Uhum. Bem, eu invito a las empresas, bem, a todos os participantes a conhecer, né, os que não conhecem, um pouco mais de CRP. Por exemplo, se há municípios que estão participando acá desta capacitação em linha, entre em contato com nós para ver como é que vocês podem participar de CRP. Uno de los objetivos también de participar de CDP es intercambiar acciones, intercambiar informaciones, intercambiar los desafíos con otras ciudades y lo mismo para empresas. Entonces les invito
bien, contactarme para ver cómo que ustedes pueden participar de CDP y bien, qué acciones que deben inicialmente empezar a tomar, las ciudades que están más avanzadas, cómo compartir las experiencias de ustedes con los otros municipios. Esto es muy importante. Perfecto, Andrea. Quizás sería bueno, no tenemos tu información de contacto en el PPT que habías mandado. Sería bueno si es que lo puedes también poner en el chat de los participantes, cosa que quien te quiera contactar lo pueda hacer directamente. Em, de todas maneras, quien quiera el correo de Andrea también nos puede contactar y nosotros se lo vamos a compartir con mucho gusto. Carlos, quisieras referirte quizás a esta pregunta abierta también. ¿Alguna recomendación que nos quieras dar? Sí, muchas gracias, Cristóbal. Efectivamente, bueno, si retomamos un poquito lo que hablamos en la presentación, creo que lo más claro que yo les puedo decir es, recordemos que hay una necesidad de mitigar y una de adaptarnos al cambio climático que ya existe y al cambio climático que va a suceder. Entonces, mi recomendación sería que veamos, tratemos de darle un valor a eso que le vamos a dar valor en el futuro, ¿sí? Pensemos en el valor futuro cuando tomemos decisiones en el presente. Esto es muy importante porque no solamente vamos a hablar de sinergias de adaptación y mitigación, sino de cómo vamos a reducir las desigualdades sociales. Entonces, yo los invitaría a reflexionar en cómo estas acciones pueden generar un beneficio social. Y con eso me refiero a no solamente reducir emisiones para el bien de todas y todos, sino a cómo este proceso de adaptarnos al cambio climático, este proceso de reducir esas emisiones, también nos puede empoderar socialmente, cómo nos puede dar alternativas y formas de cambiar nuestros hábitos de consumo, de repensar nuestro sistema urbano, ¿sí? De repensar la forma en la que consumimos. Este tipo de cosas son fundamentales y son clave para reducir las inequidades. Entonces, yo les invitaría a pensar en esos aspectos. Creo que ahorita surgieron ejemplos muy claros de cómo podemos, por ejemplo, a través de la energía, empoderar a nivel local a las comunidades, a las pequeñas grupos sociales, y que como, por ejemplo, también la agricultura urbana es un proceso disruptivo, rompe con este proceso de top-down, ¿sí? Yo les invitaría a que las nuevas alternativas que surjan en estos proyectos sean bottom-up. Eso me parece de abajo hacia arriba, me parece de lo más fundamental y más clave. ¿Por qué? Porque tiene un impacto social a nivel local y eso es fundamental. Bueno, yo les iba a decir las cosas que quedé pendientes, perdón, de las preguntas pasadas. Les recomiendo que chequen varios de los boletines que hace Vía Campesina. Ahí vienen varios ejemplos de agricultura urbana, en cómo se han implementado en lugares, viene mucho de París, y han realizado varios congresos en donde van presentado esta idea constantemente como una idea innovadora, alternativa a la estructura del capital, etcétera, ¿no? Entonces los invito a que lo puedan ver, es muy interesante. Es Vía Campesina. Y les iba a decir, mi correo también aparecía, escribí mal la última letra de mi correo, ahorita también se los envío por aquí, pero es ctornel@iniciativaclimática.org. Ya, muchas gracias. Solo para complementar las sinergias entre adaptación y mitigación, en mi presentación yo enfoqué solamente en mitigación, pero me gustaría dejar claro que la plataforma de CDP trata los dos temas, tanto mitigación como adaptación. Entonces, buscamos datos tanto acerca de los riesgos, pero también las acciones que las ciudades están reduciendo, están tomando para reducir los riesgos de los eventos extremos como lluvias, de las sequías y aumento de la temperatura.